Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Diputados junto al pueblo, las metas se irán logrando. El agua nos llegó al cuello y hemos perdido bastante. Muy buenas tardes, da comienzo como todos los sábados de esta manera una nueva edición de Rescatando Patria, la voz del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular de Pando y Barros Blancos. Saludamos a la audiencia y como siempre, como desde el comienzo de nuestro programa, nos comunicamos a través del 099 30 22 69, 092 96 17 06, 2292 43 86, que es el teléfono de la emisora, y en nuestro canal de YouTube, Rescatando Patria, donde están además los audios y las imágenes de todos los programas, de todos nuestros programas. Estábamos en esta tarde lluviosa aquí en la ciudad de Pando, comenzando este programa diciéndoles que en el diario La Juventud, de domingo a sábado, podemos escuchar, podemos leer toda la información que le interesa a los trabajadores y al pueblo uruguayo desde la posición, desde la óptica de la izquierda uruguaya. Damos la bienvenida a nuestro compañero José Song, como todos los sábados. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos para tratar un tema grave que sucedió en el día de ayer, pero tú tienes la primicia, o sea, voy a dejar que tú lo expliques al aire. Sí, nosotros no lo habíamos pasado muy por arriba la situación del Instituto Cachón, que fue desalojado en la tarde de ayer. Nosotros nos comunicamos hoy en la mañana con el diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, que nos dio un poco cómo se sucedieron los hechos, pero nosotros vamos a hacer un poco de historia sobre lo que ha sido el Instituto Cachón. Hace 60 días los usuarios del Instituto Cachón decidieron ocupar este instituto a raíz de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la señora Arismendi, de trasladar este instituto a la zona de Libia, 8 de octubre y Camino Maldonado, creándole una gran complicación a los usuarios, porque el Instituto Cachón, que hace 54 años fue fundado, es un local, un instituto adaptado para rehabilitar a gente con corta visión o no vidente, y está específicamente adaptado para esta función. Y por supuesto los usuarios se negaron a este traslado, y ante la falta de diálogo de parte de la ministra, decidieron ocuparlo hace 60 días. Ayer en la tarde los funcionarios del MIDES desalojaron el Instituto Cachón. Se generaron algunos hechos que el diputado Rubio nos dio su versión, que nosotros creemos que es la correcta. Tanto él como una diputada del Partido Nacional eran los únicos legisladores presentes en el momento, y el MIDES, después de la desocupación, saca un comunicado donde acusa a los legisladores de incitar a la violencia
y de insultar a los funcionarios del MIDES. Algo que nuestro compañero Eduardo Rubio desmiente categóricamente y nosotros queremos hacerlo público. Nosotros queremos decir que el Instituto Cachón es trasladado con el argumento de que en ese lugar se van a alojar niños del Pereira Rosell, cuando en realidad el MIDES tiene muchos locales donde podría cumplir esa función. Después, cuando estas mentiras se les vino abajo, sacaron el argumento de que el alquiler era muy alto, pero esto es un instituto del Estado. Y fue donado, ¿no? Y que aparte fue donado, o sea que no puede existir un alquiler. Otra mentira más. Y además, digo, nunca la ministra se sentó a dialogar con los usuarios del Instituto Cachón. Siempre mandó funcionarios, la última vez mandó a una abogada. Jamás hubo un diálogo de parte de la ministra demostrando una arrogancia absoluta en este tema y en otros temas, ¿no? Por supuesto. Nosotros queríamos empezar el programa de hoy un poco porque con lo que vamos a tratar hoy habla un poco de esa insensibilidad que demuestra este gobierno, y en este caso está claramente demostrado, ¿no? Estamos hablando de personas que son de corta visión, que son no videntes, que necesitan un tratamiento especial y son desalojados sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Entonces queremos que la audiencia, porque este es un tema que no se trató demasiado en los medios de prensa, queremos que la audiencia sepa qué es lo que está pasando con estas cuestiones, ¿no, José? La total insensibilidad de este gobierno. Quería señalar una cosita nomás con respecto a lo que tú estabas explicando, remarcar, que este instituto rehabilita, como decías tú, a personas o rehabilitaba, porque ahora ya lo desalojaron, a personas no videntes o con poca visión, pero en su estructura edilicia adentro. Está diseñado de tal manera que las personas se puedan aprender a manejar en la calle, en su hogar, en todos lados, sin ayuda. La estructura edilicia está organizada para eso. ¿Y qué pasa? Los llevan al Libia. No tiene ninguna de esas características. Exacto. Lo llevan a Libia, al Instituto de Ciegos, que no tiene toda esa infraestructura para estas personas. Y después, lo más importante también, no sé si lo más importante, pero es importante que hay personas que no viven en la zona de Libia, que no es tan fácil para ellos trasladarse hasta ese punto. Sin duda. Ahora, no nos extraña esta situación a nosotros. En criollo ya estamos un poco curados de espanto de la insensibilidad de este gobierno. Y de este ministerio. Porque hay gente durmiendo en la puerta del MIDES. Exacto. Y le pusieron reja. Porque le molestaban ahí en la escalinata. O sea que el MIDES, que tiene que atender a esos uruguayos en desgracia, pone rejas en la puerta. Y esta perlita en el collar de desalojar a este instituto, ¿no? Y tenemos otras perlitas, porque empezábamos de esta manera y seguimos con otras noticias. Sí, ni que hablar. Un gobierno que no le interesa a estas personas no videntes, no le interesa los niños. Me recuerdo en el Consejo de Ministros en San Gregorio Polanco, cuando los niños le reclaman directamente a Tabaré en la cara que se les llovían los techos, que las escuelas no podían enchufar las ceibalitas porque había peligro de que se electrocutaran, y que el presidente dice que le contestó diciendo que sentía vergüenza. Se le caía la cara de vergüenza, dijo, por eso. Hace unos días murió una niña, se quemó una niña en Rivera, en uno de esos ranchitos precarios. Te traigo a colación esto porque yo digo, se le cae la cara de vergüenza y sigue muriendo gente que vive muy mal porque se les queman las casas, se pasan esas desgracias que ya son bastante comunes, ¿verdad, José? Y
¿Se le caerá la cara de vergüenza por esto al presidente, al ministro de Economía, que es el que diseña los modelos económicos de este país? Vos sabés que vergüenza hay que tener si uno es un ser humano, pero más que preocuparse hay que ocuparse en las cosas. Claro. ¿No? O sea, yo preferiría un presidente que no me dijera que se le cae la cara de vergüenza, pero que se ocupara en solucionar las desgracias por las cuales está pasando nuestro pueblo hoy en día. Sin duda. Eso se es. agravan cada Eso vez más. Fíjate vos que en ese mismo Consejo de Ministros, el gobierno se la vuelve a jopear a los jubilados. Sí, exactamente. Las jubilaciones más sumergidas, que rondan más o menos en los 8.767 pesos, a partir del 2007 han tenido un ajuste especial por ser las más sumergidas, las más pobres. Yo quisiera, algún oyente que me está escuchando, no sé, debe haber jubilados, debe haber armas de casas, trabajadores, sí, que te den 8.767 pesos y te digan, bueno, sobreviví los 30 días del mes. Paga el agua, paga la luz, paga el teléfono, alimentate, comprate un pantalón, sí, sí, no de marca, ¿no? Un pantaloncito ahí más o menos, la ropa. Yo quisiera que los que están escuchando meditaran en esto. ¿Quién vive con esta plata? Bueno, se les iba a dar este aumento especial. Se le estaba dando desde el año 2007. Pero claro, ahora se la jopean. El gobierno anuncia que no les va a dar ese aumento en esta ocasión, porque no hay plata en el país, el Estado no tiene dinero. Ojo, estamos hablando de aumentos que rondan más o menos entre 80 y 200 pesos. O sea, un dineral para los 8.700. O sea, ni siquiera ese bueno, no se llama el aumento, esa limosna, ni siquiera entra en los cálculos del gobierno, entra así en los recortes del gobierno, le recortan y se sigue recortando de los bolsillos más flacos. Siempre pagan, las crisis siempre pagan uno termina indignándose, por no decir otra palabra, ¿no? Indignándose ante esta total insensibilidad con las personas que tienen los ingresos más menguados de este país, ¿no? Fíjate, Gustavo, anuncian que ese aumentito se va a suspender hasta enero de 2017. Sí. ¿Ah? Con todo lo que significa eso. Ahí va. Aquí que en enero de 2017 supuestamente les darían este aumento. Sí. Ojo, atenti que la economía no llegó al fondo todavía. Claro. ¿Está? En 2017 les darían este aumento que los jubilados recién lo cobrarían en febrero de ese año, pero ese aumento estaría marcado por la inflación anterior a enero de 2017. Hagamos las cuentas. Inflación pasada. A la inflación pasada. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto sube el costo de vida? Todavía te pagan esto con este atraso. O sea que de ahora hasta 2017, ¿cuánto pudo haber subido el morrón, las papas, la cuota de la luz? No van a tener ni siquiera, o sea, no lo van a ver ese aumento. Claro. Entonces, cabría preguntarse, ¿es un aumento o es una brutal rebaja de las jubilaciones? Y yo diría más, es una tomadura de pelo. Como muchas que están pasando. Volvemos al tema de la insensibilidad frente a las situaciones más delicadas que tiene este gobierno. Sí, ojo, siempre recortando para abajo. Las grandes empresas multinacionales no las tocan. No, para nada, no, por favor. Exacto. O sea, hay una canción por ahí, no me acuerdo ni de quién era, que decía blandito con los de arriba y duro con los de abajo. Ajá, exacto. Esto es así. Exacto. Durante todos estos últimos programas hemos hablado de este ajuste fiscal que se está descargando sobre el pueblo uruguayo y vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? Hemos ido analizando, ¿no? Distintas partes Estamos analizando. de estos recortes. Vamos a dedicarle lo que queda del programa a analizar, este ajuste fiscal que congeló los aumentos presupuestales previstos en organismos centrales del Estado. Sí, dijimos que menos plata para la salud, menos plata poniendo para... en riesgo el desarrollo en áreas claves, ¿no? Como salud y educación.
Y los recortes una vez más caen sobre los sectores populares. Mientras tanto, todo el funcionamiento de la economía uruguaya, ¿a qué está orientado? A satisfacer a los acreedores de la deuda pública, de la inmensa deuda pública externa, la deuda externa del Uruguay, a favorecer a los grandes capitales, a otorgarle todo tipo de privilegios a las multinacionales, la zona franca, y el gran afectado sigue siendo el pueblo. La inflación hoy llega a un 6,66%, ¿no? En lo que va del año. En lo que va del año. La actividad comercial e industrial se ha retraído un 3,5% y eso se nota. Se nota. Uh-huh. Sí, 3,5% en el trimestre pasado. Sí. Ya estamos en el segundo trimestre del año. Y recordemos una cosa, las cifras se maquillan. Sí, por supuesto. Las cifras se maquillan. Cifras oficiales. Ahí va. Las cifras oficiales en este país se maquillan. Como por ejemplo los índices de desocupación, Sí. Se maquillan. Los índices de pobreza extrema, pobreza extrema, sí, se maquillan. Sin duda. Por eso cada tanto salen informes internacionales de que el Uruguay está bien, que eliminó la pobreza. Se elimina la pobreza con un refugio para la gente indigente. Eso no es eliminar la pobreza. Exacto. ¿No? Por ejemplo, una cosa que hay que analizar, traerlo a tierra, por ejemplo, pensemos en nuestro entorno. Sí. Aquí en Pando. Uh-huh. Yo ando mucho por Pando, por mi actividad, ando en los negocios, en la calle, ando trabajando. Uno, por ejemplo, cuando va a cobrar el salario al cajero, porque también la bancarización es otra obsecuencia al capital, Sin duda. cuando uno va a cobrar el salario al cajero, el primer día de cobro es imposible. Una cola de una cuadra en el cajero, ¿por qué? Porque los trabajadores no es que llegan al fin de mes con los piolines. No sé los piolines dónde los dejan, digo. O sea, Ni los piolines. ¿tá? O sea, cuando el cobro de los jubilados, ya que estamos hablando de los jubilados, uno ve a las personas jubiladas cobrando. Ese día hay movimiento en Pando, pagan la luz, pagan el agua, el teléfono, alguna cuantita, compran alguna cosita que pueda y después Un par de días más de movimiento. Y que me lo digan los comerciantes de Pando. Sí, no, está clarísimo. Que me lo diga aquel ciudadano que anda por la ciudad, a ver si no es un desierto. ¿Qué es lo que está pasando? El poder de compra del pueblo se reduce cada vez más. Uh-huh. El salario rinde cada vez menos, ¿no? Los aumentos en los artículos de alimentación, ¿no? De la canasta familiar. Esos aumentos disminuyen la calidad de vida del pueblo, la calidad de alimentación y a su vez influyen en la salud también de la población, ¿no? Son cuestiones que se van encadenando una con otra, ¿no? Sí, por ejemplo, el trabajador busca arroz medio grano para comer, Sí. ¿no? Para que le dé alguna harina 1-0, 2-0. Sí. Todo eso va en contra y todavía encima vemos organismos del Estado en televisión haciendo propaganda de que la gente tiene que comer frutas y verduras Sí. variadas para combatir el colesterol, para combatir distintas enfermedades. Cuando yo te decía recién que es una tomadura de pelo, Digo, es una tomadura de pelo. Es macabro, ¿no es cierto? Claro, porque me quiero alimentar bien, sí, perfecto, pero no me da el bolsillo. Exacto. Es realmente una situación macabra. Ahora, la Unidad Popular no se ha quedado atrás. La Unidad Popular ha presentado unos cuantos proyectos que tienen que ver con todo esto. El compañero Eduardo Rubio, que estuvo presente la semana pasada aquí en Radio Ventura y en distintos medios de prensa, habló sobre todo lo que la Unidad Popular en este poco tiempo que hace que nuestra organización está en el Parlamento ha presentado. Porque la audiencia de repente se pregunta, bueno, pero esta gente sigue criticando, pero hay alternativa. Y José, ¿hay alternativa? Yo creo que la hay. Ay, sí, mira, yo te voy a tomar un ejemplo mínimo, ¿no?
Vamos a tomar como ejemplo el pescado, la pesca en el Uruguay. ¿Ah? Un alimento que se dice sano. Si será importante para la salud de la población. Sí. ¿Ah? Yo tengo una pregunta, Gustavo. ¿Vos sabés cuánto le pagan el kilo de pescado al pescador que sale, el pescador artesanal, que sale al mar con su barquito de madera, chupando frío, mojado, no voy a decir hasta dónde, mojado, bien mojadito, en invierno, verano, 2x3 se le hunden las embarcaciones, aparecen o no aparecen los cuerpos, todo ese riesgo. ¿Vos sabés cuánto le pagan al trabajador ese que trae el pescado para ser vendido a la población cuando llega ahí a la orilla de la tierra? Sinceramente no. ¿No lo sabés? No lo Te voy a contar, y son datos oficiales, tenemos los documentos. Sí. ¿Ah? Se le paga en Montevideo 25 pesos el kilo de pescado a ese trabajador, a ese pescador. En Rocha se le paga 17 pesos el kilo de pescado. O sea, nos ponemos a pensar cuando uno quiere comprar pescado, porque uno dice, bueno, una vez por semana habría que comerse un pescado porque es algo nutritivo que ayuda a balancearla, y uno tiene que contar por lo menos con 200 pesos para comprar un pescado que además... Comprar un kilo. Un kilo de pescado que además, digo, ojo, hay más caro de 200. Familia, hay más caro de 200. Sí, por supuesto. Estoy hablando de pescadillas, de ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene que contar con esa plata, y además al pescado hay que acompañarlo con alguna otra cosa, una ensalada, un arroz, ¿no? Porque... al rato te chiflan las tripas también. Exactamente. Ahora... entonces, estamos haciendo la cuentita de 25 a 200 pesos, ¿cuánta plata hay? El Estado está ausente en eso. El Estado está ausente. El Estado está ausente porque el Dios mercado manda. Claro. El intermediario, como en la pesca, como en los productos agrícolas, el intermediario, el lechuza que le compra al productor, ese es el que se la lleva. Claro. Y las grandes superficies, los dueños de los supermercados, esos son los que se la llevan. Sin duda. Y entonces la gente no tiene el privilegio de alimentarse. Sí, Carlito tiene algo para decir. Antes que nada, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Si es que almorzaron, porque ya me asusta con todo lo que están diciendo. Uno duda si comimos o no comimos. Vos sabés que a veces, uno dice, no estaremos pasado rosca, no seremos tan radicales que la vemos toda negra, pero no sé dónde está lo positivo. Es que creo uno solo con la realidad que vive día a día, todos acá, el que está escuchando en silencio del otro lado también, razón dice, no, tienen razón, acá no hay pasados de rosca, hay realidad. Que otros no la quieran ver o que otros te la quieran pintar de colores es otra historia. Me llamó la atención lo que vos comentabas porque creo que ayer o anteayer salió el informativo de que quieren sacar, por ejemplo, o sea, una cosa que también me suena hasta contrario, ¿no? Arbitrario, de las carnicerías, todo lo que no sea alimento cárnico. Ajá. Lo escuché. ¿No será en beneficio de lo que recién decías? Bueno, las grandes superficies. Yo te voy a decir algo, Carlos. Hay un decreto del año 95 que dice que las carnicerías no pueden vender productos, digamos, adicionales a lo que es lo esencial de ellos. Ahora, está bien. Ahora, en los supermercados se permite vender carne. Exactamente, entonces, a eso ahí iba. Está lo arbitrario que tú dices, ¿no? A eso iba. Lo arbitrario. Claro. Bueno, vos caminás por una gran carne, pero que los supermercados no vendan carne. Te metes en una superficie grande, caminás por entre medio de las góndolas. ¿A dónde vas derecho? ¿Qué hay al fondo? Las carnicerías. Carnes. Entonces vos decís, ¿cómo? Al chiquito lo complicamos, porque el carnicero del barrio, que si vos vas, comprás capaz que un pedacito de carne con hueso, y ya viste el error y me hago un guiso. Venga acá y ya me hago un ensopado o fideo. No, tenés que ir al supermercado grande a comprar los fideos. Aparte no creo que, sin desviarnos de donde veníamos el hilo, no creo que el carnicero ponga fideos y yerba porque lo quiere hacer. Porque es un rubro más. De repente, si él ganara lo que tiene que ganar, no lo que recargaran de impuestos como lo recargan, capaz que el tipo no se complica en vender esas cosas al almacén. Se dedica a lo de él, a cortar carne y a vender carne. Claro.
¿Y no será un indicador eso y no lo quieren ver? No, ni que hablar. Es un indicador de que acá se favorece al grande, a las grandes superficies en este caso, ¿no? Y, por supuesto, se deja de lado al pequeño almacenero, al pequeño comerciante, que de a poco va a ir desapareciendo si sigue este modelo, ¿no? Por eso nosotros hablábamos, ¿hay alternativas? Yo creo que hay alternativas. Mirá. La Unidad Popular dice que hay alternativas. A lo que iba con el tema del pescado, el tema de la alternativa. La Unidad Popular preparó un proyecto de ley, Sí. Para establecer un ente testigo, Ujú. que podrían haber aprovechado la oportunidad de Fripur, Sí. cuando se fundió, para crear un ente testigo que fijara los precios, que recibiera el pescado de esos pescadores y que fijara los precios. Una canasta accesible al pueblo. Acá hay dos modelos. Yo no sé si ya se presentó o está en estudio, pero Está en estudio para presentar. esta ley fue elaborada Por con la- compañeros de la pesca, compañero de la Marina Mercante, compañeros que están en el tema. Ujú. ¿Mm? Esto fue presentado. Entonces hay alternativa. Sin duda que hay, pero Ah. además, por eso nosotros queremos remarcar el enfrentamiento entre dos formas de ver la economía, ¿no? La alternativa, como tú lo decías, es acá hay una ausencia total del Estado en el control de la economía. ¿Mm? Lo que hace el Estado es administrar la economía para el capital financiero y para los organismos internacionales. Eso es lo que hace el ministro de Economía. Es un administrador, ¿no? Acá debe haber una mayor intervención del Estado, un control de precios a través de los organismos oficiales, como tú decías, Ujú. crear un ente testigo que una vez lo hubo, crear organismos o entes como en un tiempo fue Subsistencia, o los expendios municipales, donde el trabajador iba a comprar a precios razonables, ¿no? El Estado mismo se debe de encargar de eliminar la La intermediación. intermediarios y comprar artículos esenciales para la alimentación y para todo lo demás del pueblo y venderlo a precios razonables. O sea, por ejemplo, eliminar el IVA de estos artículos. Sí. Esa es otra medida. El IVA de los alimentos. Y un control estricto para que se cumplan esas cosas. El IVA en los alimentos. Cosa más trágica que eso, Sí. no sé si puede existir. Ahora, sí, disculpa. Sí, uno se puede preguntar o te pueden decir, ¿y no aumentará el déficit este tipo de medidas? Y yo creo que no. Lo que va a disminuir es la ganancia de los intermediarios. Y es hora de que esa gente que está haciendo mucho dinero y hace muchos años y que se ha enriquecido y se sigue enriqueciendo, es hora de que alguna vez pierdan, ¿no? Sí, Y porque que el pueblo gane una, como dice la canción de Ali Primera. ¿no? históricamente los que han perdido siempre han sido los pueblos, los trabajadores, los de abajo. ¿Ah? Te pueden decir, por ejemplo, sí, pero ¿y esa plata después de dónde la recuperamos? Primero que nada, quiero decir que el déficit que tenemos es por una mala administración Sin duda, de todo el gobierno. sin duda. Es por una mala dirección de la política hacia donde va. Claro. Porque, recordemos, antes de asumir el gobierno, el Frente Amplio, que en ese momento nosotros estábamos adentro, ya hace 3 periodos, se decía, bueno, hay que no se vaya la plata en pago de la deuda externa, vamos a usarla en el país. Claro. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno cuando asumió? Primer mes, las primeras medidas que el gobierno del Frente Amplio tomó fue adelantar Los pagos, de la- o sea, no solamente pagó los intereses, sino que adelantó pagos. mostró la hilacha ¿Ah? desde el primer momento. Exacto. Bueno, Ahora, ahora, José, sí, el cambio de rumbo que nosotros estamos reclamando y que la Unidad Popular reclama implica un programa popular, auténticamente popular, sí, yo quería... que implica una redistribución del ingreso, una redistribución de la tierra, la reforma agraria y proteger a la economía nacional en las áreas clave. Claro.
La agropecuaria, el frigorífico, la pesca, como tú decías, ¿no? Vamos a tener gente, ya lo tiro el chivo al aire en próximos programas, productores de la zona. Sí, van a ver. Para hablar de estos temas. De todo esto. Ahora, te pueden decir, decía yo, y termino con esto, bueno, pero si no le sacan el IVA a los alimentos, ¿y dónde va a salir la plata? Vos sabés que hay el Estado, ya existía antes del Frente Amplio, pero con el gobierno del Frente Amplio se multiplicó esta situación. Se han creado en el Estado sociedades anónimas. Sí. Los distintos organismos del Estado han creado sociedades o han fomentado la creación de sociedades anónimas que trabajan con el Estado, pero en el derecho privado. Y hay muchas, Estas sociedades anónimas escapan al control del Estado. Porque son un híbrido, no son ni una cosa ni la otra. No son privados porque están con el Estado y a su vez no están en el Estado porque son privados. Entonces, la ley no permite que los organismos contralores del Estado controlen a estas sociedades anónimas cuánta plata manejan, cuánta plata circula. Se manejan miles, miles te quedaste corto. Millones de dólares. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Duxa en ANCAP, lo que fue Duxa. Pero como eso hay un montón, en todos los organismos, sociedades anónimas. Y de ahí se puede sacar. En derecho privado, es millones de dólares que pasan por al costado del Estado y nadie se entera. Y si esa plata fuera realmente a la salud, a la educación, al control de precios, a esto que estábamos diciendo, otro sería el cantar. Exacto. ¿No? Primero que nada, que en un gobierno que fuera popular, que fuera de izquierda, no deberían existir esas sociedades anónimas. Primero que nada. Otra cosa, porque el tiempo se nos va. Las multinacionales que no pagan impuestos. Las pasteras, Bosnia... trabajan en régimen de zona franca. En zona franca, en Montes del Plata. Le estamos sacando a los jubilados 80, 100 pesos por mes. La soja. Y no le sacamos nada a los ojeros. Los ojeros. ¿Por qué se vinieron para acá, para este país, los argentinos, a plantar soja? No pagan... Iba a decir una... no pagan impuestos. Claro. Es algo absolutamente injusto para el pueblo. Entonces... Nosotros ya se nos termina el tiempo, tenemos que terminar el programa, pero tenemos la intención de aumentar o generar más comunicación con la audiencia. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros estamos diciendo que nos vamos a quedar un rato más después de finalizar el programa, por si algún compañero, algún ciudadano quiere consultarnos sobre algún tema, sobre todo lo que estamos tratando, o hacernos sugerencias. Estamos a la orden, por lo menos unos minutos más nos vamos a quedar, José. Exacto. Para terminar, quería decir de que podemos hacer todos los análisis al revés y al derecho, verde, rojo, del color que sea, pero si como pueblo no nos unimos, si como pueblo no nos organizamos, participamos y nos movilizamos, voy a decir una palabra: no jodemos a nadie. Sin duda. Entonces, todo pasa por la participación de la gente. Y bueno, y trabajar para cambiar. Exacto. ¿No? Muchas gracias. Hasta el próximo sábado, amigos.